aqui produzindo mais um Vlogotonia. Eu sou Rafael Guimarães, eu sou professor aqui da Universidade Federal do Sul da Bahia e eu tenho o prazer de receber aqui entre nós a professora doutora Andrea Liliana Ortiz Gonzalez, que é doutora em Psicologia pela Universidade de Salamanca. Ela é magistrada pelo Colégio Colombiano de Psicologia, de Psicólogos, é decana da Escuela de Psicología de la Universidad Sergio Arboleda, na sede de Santa Marta, na Colômbia. E atualmente ela tem trabalhado com um projeto de investigação, que já é um projeto que dá continuidade, né, aos seus trabalhos nesta área, que é um projeto que ela está desenvolvendo sobre mulheres afetadas pelo conflito armado, na formação dessas mulheres como gestoras para a paz. Então, é um prazer, Andrea, ter aqui você conosco e saber um pouco mais sobre a Colômbia, sobre a região Caribe da Colômbia e um pouco sobre o trabalho que você tem feito lá. A gente agradece muito a sua disponibilidade. Eu vou fazer as perguntas em português, a Andrea vai respondendo em espanhol. Tudo bem? Tudo bem. Então, Andrea, queria que você, num primeiro momento, você falasse um pouco assim, sobre o momento atual do conflito armado na Colômbia. Quais são as miradas que a gente pode ter, como assim, que olhares, né, desse momento você imagina, você observa lá na Colômbia? Ok. Muchas gracias, Rafael, muchas gracias y todos por este espacio tan importante. Bueno, ¿en qué momento estamos? En este momento diríamos que es una línea muy, muy importante para Colombia, porque estamos mostrando resultados de dos importantes, diríamos, leyes que se aplicaron en el medio de la intervención para la paz. Una es la ley de víctimas y de reparación de tierras y de restitución de tierras, y otro es la ley de salud mental. Las dos, en este momento, están mostrando ya resultados. Uno de los puntos más importantes es el resultado en atención psicosocial. ¿Qué hemos logrado con la atención psicosocial y reparación a las víctimas? Y el otro escenario es los desmovilizados también, o sea, los que formaban parte de los grupos armados, que tanto realmente están ya en un proceso de inclusión social. Entonces, es un momento, yo lo defino con la palabra de oportunidad, porque es una fase de evaluación de lo que se ha logrado desde el 2011 hasta ahora. Es una fase de oportunidad también para formar a los que estamos enseñándoles para que ahora en 5 años continúen con un proceso. Enseñar en habilidades para trabajar con temas como la inclusión, la diversidad, temas de paz, temas de empoderamiento comunitario, ¿sí? Sean psicólogos, trabajadores sociales, sean antropólogos, sean abogados que conozcan realmente las consecuencias del conflicto, ¿sí? Digamos que es un momento de oportunidad donde hay posibilidades de tomar experiencias positivas, de dejar y evaluar aquello que no sirvió de la aplicación, por ejemplo, del modelo del PAPSIVI, que es un programa de atención integral para las víctimas, de los modelos y programas de intervención psicosocial que se han aplicado, y de esas oportunidades revisar qué sirvió, qué no, y qué se puede mejorar para la continuidad de un proceso de paz. Quando você fala isso, Andrea, tem a ver com o fato também de que existe aí uma distância entre o que se propõe como lei, desde o legislativo, né, com o que se pode fazer para implementar a lei. Aqui, por exemplo, a gente vive diversas situações. Vou falar do nosso programa de pós-graduação, por exemplo, a gente tem 2 leis, que são as leis que propõem e garantem, por exemplo, a educação de história africana, história e cultura afro-brasileira e indígena. E há uma distância entre a proposição da lei e o que se pode fazer, né? Então, quer dizer, a gente também está desenvolvendo aí diversos projetos de pesquisa para pensar em
em como que a gente não vai simplesmente acreditar que o fato da lei existir, a lei de vítimas, como você disse, que se chama assim, ou a lei de saúde mental das pessoas vitimizadas pelo conflito, ela existe, mas o que existe essa distância, né? E o que você acha que o projeto, né, esse projeto de pesquisa e de intervenção, ele tem conseguido adiantar para perceber essas distâncias e também para fazer alguma coisa que seja de efetivação, não só da lei, mas de efetivação de um proceso de paz? Claro, es verdad, o sea, estamos hasta en un momento de definir conceptos que están en la misma ley, porque en la ley está muy claro que dice la atención a víctimas se va a basar en un enfoque psicosocial. Entonces, el punto de partida fue pensar qué es lo psicosocial. Crítico, ¿cierto? Psicosocial es el equipo de trabajadores interdisciplinarios que van a abordar a las víctimas. Psicosocial es la educación para afrontar las consecuencias emocionales y sociales del conflicto. Psicosocial será todas las intervenciones individuales y colectivas. Entonces, la ley está escrita, pero hay elementos que se están hasta definiendo para poder operacionalizarlas en un proceso de intervención. Lo mismo sucede con el concepto de reparación, ¿sí? La reparación. La reparación tiene una mirada desde la reparación económica como la reparación integral. Entonces, ¿qué realmente las víctimas o las personas que han sido afectadas por el conflicto, tanto desde los que participaban en los grupos armados como las personas campesinas, indígenas que padecieron el conflicto, qué realmente buscan como reparación, ¿sí? Olvidar un daño, volver a su tierra, sentirse nuevamente con un concepto que es clave, que es la dignidad humana, ¿sí? Entonces, esos elementos nos llevan a pensar que hay una ley que busca garantizar que se cumpla un proceso, pero la distancia está en que la realidad nos muestra quizás que hay que primero entender los significados que traduce esa ley. O sea, ellos cómo entienden lo psicosocial, cómo entienden realmente para ellos una reparación que garantice nuevamente o quizás los acerque a obtener dignidad nuevamente. Entonces, es complejo porque aparte de esa ley hay muchas más que están ya formuladas. Pero el tema es, ¿eso realmente está impactando en la realidad que encontramos hoy? ¿Sí? En la diversidad poblacional que hay, en los niños, en las mujeres, en los que viven en otras culturas diferentes, en quien no quiere volver a su lugar donde vivía porque todavía tiene un esquema de miedo, de paranoia, de amenaza, de terror, de pánico. O realmente la reparación es simplemente firmar un acuerdo de paz, que es donde también estamos. Entonces, hay una brecha quizás entre lo que puede describir una ley, que la leemos y está muy, muy organizada, y lo que podemos encontrar en los significados que realmente una comunidad específica busca para la reparación, busca para sentirse otra vez parte segura de una comunidad. O digamos, podríamos nombrar a Magnif desde sus principios básicos de buscar nuevamente identidad y pertenencia, no solamente a lo físico, sino a su grupo. El desplazamiento como consecuencia también del conflicto es muy fuerte, ¿sí? Actualmente estamos hablando de aproximadamente más de 8 millones de personas que han sido víctimas, que se han afectado. Desplazamiento forzoso, víctimas en segundo grado, es decir, que no directamente, pero observaron a sus familias cómo perdieron sus bienes, sus tierras. Entonces, eso nos llama a atender, ahora a evaluar si realmente las acciones que se han gestado hasta este año han sido efectivas, han sido aplicadas a la realidad y a la diversidad que hay en Colombia. O sea, en Colombia, tú sabes bien que del norte al sur hay unas diferencias culturales grandísimas.
hábitos, en tradiciones, en herencia de violencia y en significados. Entonces, eso ya nos lleva a mirar si las aplicaciones que muy bien han hecho agencias como la Agencia de Reparación, la OIM, a través de recursos que ha generado para Colombia, han generado programas de muchísimo interés, pero qué tanto ahora pueden ser evaluados para seguir una línea interessante de intervenção. Eu fiquei imaginando quando você falava sobre como também o processo social faz com que as próprias formações da área de psicologia, de antropologia e de outras áreas, sociologia, enfim, também acabam tendo que trabalho social, né, serviço social, como que essas mesmas áreas elas acabam tendo que se reorganizar, né, e, por exemplo, realizar outras leituras da realidade que muitas vezes os clássicos, os autores e as autoras clássicas que a gente estuda não dão conta. Quais são, o que você acha assim que em termos de leitura, que mais assim em relação à sua área, né, que é a psicologia, quais são as mudanças assim de caminho, de leituras teóricas que a psicologia incorporou ou tem incorporado para dar conta disso, né, de autoras e autores que sejam colombianos mesmo ou de outros lugares, enfim. Sí, es muy bueno tomar experiencias de lo que está ya publicado. Hay unas grandes experiencias que están retomadas del Centro de Memoria Histórica. Hay un texto muy interesante publicado, y varios. Uno de ellos es Basta Ya, donde están las comprensiones y las identidades de las comunidades con su expresión de dolor frente al conflicto. Entonces, más que quizás fundamentos teóricos que estarían enfocados a la definición de lo que es lo psicosocial. Entonces, retomamos autores de la psicología social clásica, Martín Baró, ¿sí? Las representaciones sociales também. Não tão clássico. Martim Baró não é um clássico. Ele é um clássico dentro de uma psicologia da liberação. De liberación comunitaria y que está sustentando algunos elementos de la intervención psicosocial, o sea, entendiendo lo psicosocial. También podríamos tomar algunos elementos fundamentales que están en otras publicaciones, como el Observatorio del Conflicto de la Universidad Nacional de Colombia. En eso tenemos María Elvira Díaz, tiene varias publicaciones donde se pueden revisar las interpretaciones también que comunidades específicas han tenido sobre el conflicto. Material publicitario, material en videos, nutre muchísimo más la comprensión de lo psicosocial, ¿sí? Otro autor interesante que en Colombia pues ha realizado una revisión, están en la Universidad San Buenaventura de Cali. Allí se encuentra el grupo también de psicología social que ha hecho revisiones sobre qué es lo psicosocial en esta atención a víctimas. Entonces, interesante que se revise, por ejemplo, el autor Camacho, 2011 hasta la fecha, revisando qué es lo que se ha publicado frente a lo psicosocial. Llega a conclusiones como que lo psicosocial no es solamente el equipo multidisciplinario que dice la ley 1448, sino lo psicosocial tiene que incluir aquellos conceptos hasta de los esquemas cognitivos previos que las personas que han vivido un hecho traumático incorporan y cómo a veces es difícil acomodar y asimilar nuevos esquemas cognitivos para superar esas historias de terror que en su momento generan el malestar psicológico. Entonces, lo psicosocial en esa revisión también nos permite ver conclusiones, como que la intervención no solamente en lo psicosocial es social y comunitaria, sino autores como Palacios de la Universidad del Norte. Jorge Palacios también hizo un aporte en la revisión indicando que lo psicosocial no debe dejar a un lado la dimensión individual, que es fundamental, porque el escenario de la intervención
desde un modelo muy sistémico, lógico, va a incluir todos los escenarios que alrededor ha sufrido la víctima y que ha sufrido la persona afectada del conflicto. Entonces, trabajar en colectivos, que es tan efectivo. Pero en el caso interesante que abordan estos investigadores en la Universidad del Norte también, está su artículo publicado del 2013-2016, hace referencia a que qué bueno es que retomemos y tengamos en cuenta la dimensión individual, ¿sí? Porque permite que la subjetividad de una intervención esté aplicada realmente a la diferencia. Conclusión general, una reparación, una intervención desde un enfoque psicosocial no debe desconocer ni las dimensiones individuales que incluyen todo el componente holístico de un ser humano, de un individuo. Ahí tendríamos también que mirarlo desde un enfoque muy humanista, ¿no? Entonces, es un ser con emoción, es un ser con una dimensión intelectiva, es un ser con dimensión física, y eso hace que la intervención sea ajustada a esa necesidad. Asimismo, el esquema de aprendizaje que tenía en todo su desarrollo, el desarrollo evolutivo del individuo, es muy diferente a lo que le pudo ocurrir a otro en el mismo contexto del sufrimiento, de la pérdida que haya sucedido en la misma región. Y lo colectivo, que es fundamental porque permite la identidad del dolor con el otro, ¿no? Entonces, en lo colectivo se hace referencia a que lo psicosocial permite reponer, ¿sí? Permite identificarme que sí es un efecto de una condición o consecuencia anormal que ocurrió de un evento de terror, un evento atípico que afectó la dimensión individual. Pero al encontrarme con un par, con un homólogo que siente y expone el mismo dolor, posiblemente es más compasiva y benévola la recuperación, ¿sí? Esa es como la mirada que podemos complementar ahora de la intervención psicosocial. Hay un enfoque también interesante que se ha trabajado desde la psicología social crítica y han querido revisar las intervenciones desde la recuperación de la memoria histórica, ¿no? Sí que es interesante porque se enfocan en los relatos de las víctimas y cómo esos relatos también deben enfocarse a hacer cierres, ¿no? Cierres interesantes y cierres apropiados de un dolor. Entonces, la recuperación de esa memoria evitará quizás que se repitan esos acontecimientos y a la vez permitirá que de manera colectiva se respire o se promuevan cierres de momentos traumáticos a través de ejemplos de rituales específicos que desde una memoria colectiva representarán una opción de reparación y, por qué no, de otra vez empezar a tejer un poquito ese tejido social que estava perdido. Muito interessante o que você fala, porque eu acho que tem muito a ver, assim, cada vez mais me interessa mesmo estar em trânsito com a América do Sul ou com a América Latina, por isso, né, de como que, mesmo que vivamos situações, questões distintas, os nossos cotidianos são muito atravessados por diversas questões de conflito, de violência, né, de processos de escravidão, discriminação, retirada, né, de direitos, retirada de pessoas de seus territórios. Então, claro, isso nós temos muito em comum, né? E fico pensando em como que talvez essas questões que você tem colocado nos ajudam a pensar como que a gente pode trabalhar, então, né, deslocando um pouco esse decalque da lei, né, que muitas vezes a gente, em algumas produções, enfim, brasileiras, também vai um pouco nesse sentido, de decalcar a lei e não refletir criticamente e criar ou buscar, né, construtos teóricos que nos Sim. ajudem a investigar e a propor ações, né, para
acabar com as questões, ou enfim, superar as questões que nos afetam, né? Porque afinal de contas somos pessoas afetadas por tanta violência, e que o Estado também está envolvido com isso. E como o Estado também está envolvido com isso, é complicado a gente não olhar para a lei como se ela fosse uma coisa neutra, porque ela não é. Fico pensando em que, por exemplo, você acredita que, em especial aí, falando mais sobre o seu trabalho de pesquisa com as mulheres, como gestoras de paz, como que você acha que ele pode ajudar a comunidade estudantil da nossa universidade, da UFSB? O que você acha que teria... você pode falar um pouco rapidamente sobre os resultados disso, e como que isso pode interessar para as nossas alunas, para os nossos alunos, né? Bueno, pues es una experiencia de campo, ¿cierto? Que es fundamental. Y algo que quería decir antes de eso también, complementando, es que nos ha llevado hasta reflexionar sobre la ética misma del cuidado, ¿sí? Del cuidado de sí y del cuidado del otro, porque ese será un punto a revisar en las prácticas de intervención psicosocial que se han hecho. Tanto el cuidado del operador, es decir, del equipo psicosocial, como el cuidado de a quien estoy atendiendo. Entonces, ese es un concepto también a revisar desde la ética misma del cuidado, ¿sí? En la propuesta es un trabajo de campo que se ha logrado con el apoyo de una entidad que fundamenta el bienestar y la calidad de vida de los trabajadores de los bananos en la zona de la ribera de Santa Marta, por Santa Marta. La región Caribe. La región Caribe, sí, de banano. En esta zona, la fundación, que es la Funda Univán, en alianza con la Universidad Sergio Arboleda, construimos un proyecto que pudiera lograr impactar a las mujeres que son líderes en esta zona. Esta zona tiene muchos pueblos pequeños donde estaban muy cerca del conflicto. Entonces, pues lógicamente los niños, las familias, por observar el conflicto, también se afectan con diferentes situaciones, como por ejemplo, incrementó el consumo de alcohol, la violencia intrafamiliar, las pautas de crianza inadecuadas. Entonces, revisando, nuestra intención no era generar nuevamente capacitaciones para prevenir la violencia, sino cómo desde las teorías del empoderamiento social lograr que ellas, las mujeres, puedan ser líderes y facilitadoras de conceptos en su propia comunidad. La formación se organizó a partir de 8 talleres vivenciales, pues taller vivencial, pero con una mediación que es el arte, en este caso, con lo que son las marionetas, como identidad de mi dolor. O sea, la mujer identifica con sus marionetas, con sus títeres, cómo puede ser gestora de sus emociones y a la vez cómo puede facilitarle estos conceptos y estas prácticas a su comunidad. Como resultados pudimos encontrar que sí es, primero, de impacto a través de cuestionarios que aplicamos en cuanto a identificar conceptos, por ejemplo. El primer concepto clave y es fundamental dentro de la reparación emocional es, primero, acepte que fue una situación caótica, o sea, lo que ocurrió fue una situación caótica y que tiene antecedentes que van a generarle un malestar psicológico, emocional. A partir de eso, las capacitaciones permitieron organizar en ellas herramientas para que en la comunidad puedan replicar esta información. 29 mujeres de este grupo se graduaron con su certificación como gestoras de paz y como resultado de impacto, luego de ya un mes de aplicación, se ha observado que ellas han logrado implementar acciones en su comunidad,
¿sí? En este momento estamos hasta ahora en la fase de iniciar el segundo nivel, ¿sí? Donde ellas van a trabajar más es en diríamos, estrategias de perdón y reconciliación. Es decir, ya acepto y conozco cuáles son mis consecuencias físicas, emocionales, de pérdida, de duelo, y entiendo cómo puedo comprender mi emoción. Y en la segunda fase ya es cómo puedo entonces reconciliar, ¿cierto? Reconciliar hasta situaciones donde tiene que aceptar que si su pareja actualmente, por ejemplo, no es funcional, ¿cómo puede iniciar otra ruta? Empoderarse, trabajar, activar la ruta también de cuidado a través de las instancias que protegen a las mujeres víctimas de maltrato de pareja. En esa fase de reconciliación se espera nuevamente que a través de esos 8 talleres puedan insertar o entre todas construir nuevamente el concepto de reconciliación, de perdón y de aceptación. Entonces, son elementos que se han fundamentado, sí, en un programa desde la teoría clásica de Salovey y Meyer para trabajar todo lo que es la emoción, inteligencia emocional, habilidades emocionales, pero lo que más que enseñar una teoría, lo que se ha querido con ellas es que busquen cómo participa en sus procesos de restauración como mujer, y como mujer, cómo puedo yo como mujer apoyar a otras mujeres de esa comunidad a través de los conceptos y las experiencias que he vivido a través de estos 8 talleres. La fase número 2 estará terminando en julio en los municipios que quedan por la zona de Huachaca, la zona bananera que conocemos, y a partir de eso evaluamos y estas mujeres hasta nos ayudarán a construir una segunda o tercera fase, Entonces es un proyecto que en cooperación ha mostrado, creo que interesantes resultados, y hasta ahora, como estamos en la fase 2, contaremos cómo nos va después de que terminemos esta fase. Interessante porque ele passa de projeto que tem uma metodologia de pesquisa participante, né, para projeto de pesquisação já pensando para frente, porque nas próximas fases a ideia é que essas mulheres sejam também não só pessoas que estão, enfim, trocando com né, a universidade, mas também propondo atividades ou enfim, projetos que ou seja, elas estão, enfim, no processo, elas estão paulatinamente se apropriando também de metodologias, que são metodologias de intervenção e metodologias de pesquisa, para começar, para também serem as proponentes. Claro, porque ellas al final, para poder cerrar su ciclo de formación, presentan un proyecto aplicado a una necesidad. Entonces, una de ellas presentó un proyecto para los niños de su comunidad, cómo a través de los títeres, de las marionetas, podía lograr formar en emoción. Entonces, ese es el cierre, presentar proyectos y que ellas puedan también capacitarse después en autogestión de proyectos, hasta en buscar recursos para su empoderamiento empresarial, social, individual. Creo que vai ser interessante. Que bom, a gente tem muito acreditado aqui no programa de pós-graduação em Ensino em Relações Étnico-Raciais que a nossa aproximação com a comunidade é com a comunidade, né? Então, as nossas alunas, os nossos alunos têm nos mostrado que é necessário que a gente esteja mesmo com, né? Não rompendo essa tradição da universidade colonial que, enfim, utiliza, né, o espaço comunitário como um espaço de objeto de pesquisa. E aí passa para uma ideia de ser sujeito, isso é muito interessante. Andréia, a gente agradece muito assim,
pela sua disponibilidade, pela sua estância aqui, e que nos próximos dias a gente possa continuar trocando, e esse registro em vídeo também vai ajudar muito para que as pessoas conheçam o trabalho e também possam se interessar aqui na universidade a estarem realizando intercâmbios lá na região de Santa Marta. Então a gente agradece muito a sua disponibilidade, muito obrigado, e que a gente possa construir, trocar, tecer uma rede, né, para nos encontrarmos mais e podermos fazer mais pesquisas juntas. Claro, claro que sí, porque igual somos muy parecidos en condiciones ambientales, topográficas, la región Caribe, y nos quedan muchísimos aprendizajes, tanto de las propuestas que desde tus estudiantes se generan y que han sido experiencias positivas que podrían mirarse en esta zona que es muy similar y que estamos en un momento muy interesante para continuar creyendo y construyendo el concepto de paz, ¿no? Entonces, yo encantada, te agradezco mucho, Rafael, a la universidad, porque nos permite un diálogo y a la vez un camino que sé que vamos a construir entre todos um pouco mais. Obrigado, Andréia. Obrigada. Nós terminamos então a entrevista hoje com a Andréia. Muito obrigado, Andréia, e até a próxima. Gracias.